Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Creo que estaba un poco volteada mi cámara. Espero que ahí se vea un poco mejor. Ay, creo que todavía queda un poco lejos, pero déjenme ver si la puedo ahí acercar un poquito. Buenas noches, pues primero que nada, feliz Navidad. Espero que la hayan pasado muy bien. El día de hoy voy a hablar un tema que es muy interesante para mí desde que lo conozco. Me encanta lo que es la ley de Asunción. La ley de Asunción, el máximo referente para mí pues es Neville Goddard, a pesar que Neville Goddard fue un pupilo de Abdullah. Bueno, pues de Abdullah no tenemos desgraciadamente tanto material, tanta información, ya que en los tiempos que Abdullah enseñaba y daba sus conferencias pues no había mucho con qué grabar, entonces no hay mucho material recopilado de él. Sin embargo, Abdullah le pide a Neville Goddard que se una a él para enseñarlo, para que él siga difundiendo lo que es esta ley de Asunción, y se va a vivir 7 años con él, bueno, muy de la mano a estudiar con el Neville Goddard, y también elige como su pupilo a Joseph Murphy. Entonces, ahorita de los que más material tenemos así como disponible es de Neville Goddard y de Joseph Murphy, pero les digo, pues el maestro de ambos fue Abdullah. Entonces, bueno, a mí me tiene maravillada la ley de Asunción, me encanta, porque realmente cuando yo topo con ella, bueno, la topo por una amiga, Marcela Ramírez, que le agradezco muchísimo que ella me introdujo un poquito al conocimiento de esto. La topo por Marcela Ramírez en un vivo precisamente aquí en Instagram hace 3 años. Y cuando escuché, bueno, siempre estoy tomando notas cuando escucho algún vivo y todo, y escuché el nombre Neville Goddard y ley de Asunción, se me hizo muy interesante. Y prácticamente, bueno, la ley de Asunción nos dice que la Asunción se refiere a dos sentidos. Uno es a ascender, eh, a elevarnos hasta nuestro estado más alto, y también nos habla de asumir, de dar por hecho algo. Entonces, realmente nosotros a veces empezamos a recurrir a esta ley porque queremos salir de algún dolor, de alguna situación que estamos pasando difícil, queremos tener una vida distinta, o muchas veces porque tenemos un sueño que queremos cumplir y más lo buscamos desde el lado de la manifestación. Sin embargo, a mí este tema que voy a tratar hoy, que es la ley de Asunción con la Navidad, me parece un tema muy fascinante, porque para mí estos son los principios de la ley de Asunción para que realmente la ley opere a nuestro favor. Porque bueno, la ley de Asunción es una ley como la ley de la gravedad, siempre está. Aunque la gente sepa o no sepa que existe la ley de la gravedad, por ejemplo, un niño de 5 años que nunca ha escuchado hablar de las leyes universales, pues no sabe qué es la gravedad. Pero no porque no conozca la ley de la gravedad no quiere decir que no opere en él no anda flotando por ahí, ¿verdad? O sea, él de todas maneras está con los piecitos bien puestos en la tierra, porque por esta ley de la gravedad. Así la ley de Asunción, hay mucha gente que nunca la ha escuchado hablar en su vida, pero aunque no sepan de qué se trata, aunque no sepan qué es, la ley siempre está operando. Y si nosotros entendiéramos mucho esto, empezaríamos a manifestar más consciente la vida que sí queremos, a escribir nosotros nuestro propio destino de alguna manera. ¿Por qué lo vemos así? Porque como muchas veces no somos conscientes de esta ley, creemos que el destino ya está escrito, que las cosas que me vienen son las que me tocaban, o incluso a veces creemos que estamos pagando algún karma, alguna situación pasada, y todo esto lo empezamos a creer o a ver, pues porque muchas veces, les digo, no conocemos esta ley, pero esta ley siempre está operando. Ahorita me reía porque en uno de los videos de YouTube que yo estaba viendo le ponían un comentario a un chico que sigo, a Raúl, y le decían a Raúl, le decían, oye, yo he manifestado 7 cosas. Realmente no, ¿verdad? O sea, realmente conscientemente ha manifestado 7 cosas, y a lo mejor son 7 cosas agradables para él. Pero realmente toda nuestra vida es una constante manifestación, una manifestación de lo que les decía en un principio, de lo que nosotros damos por hecho.
Entonces les digo, la asunción viene de dos partes principales, de ascender, o sea, elevarnos a un estado más alto de conciencia y de vida y de resultados, obviamente, y de asumir, dar por hecho algo. Entonces, bueno, voy a entrar así de lleno con lo que es el tema de la ley de Asunción y la Navidad, ahorita que ya hice un preámbulo así de lo que es la ley de Asunción. Voy a empezar ahora sí a comentar lo que es la Navidad. Bueno, nos decía Neville Goddard que todas las personas tenemos dos nacimientos. Uno, el día que nacemos físicamente, y es cuando Dios se encarna en nosotros. ¿Y cómo era esto que Dios se encarna en nosotros? Bueno, pues hemos sabido siempre que Dios es omnipotente, omnipresente, incluso algunas personas ni siquiera se atreven a llamarlo Dios porque pues ven esta omnipotencia, omnipresencia en la energía. Para ellos es energía o es universo, es sabiduría infinita, poder superior. Cada quien le puede llamar como guste a este Dios. Hay personas que incluso dicen que Dios no tiene un género, Dios no tiene un sexo, una forma, sino pues es energía. Entonces cada quien sabe cómo lo concibe. Neville usaba mucho las Sagradas Escrituras de la Biblia para dar a entender todo lo que él aprendió de Abdullah, de la ley de Asunción, pero él usaba la Biblia incluso hablando no de personajes, sino de estados emocionales que habitamos. Entonces para él incluso Jesús representaba el papel del Salvador. Era un papel que todos en algún momento hemos tenido, algún momento todos hemos salvado a alguien o a nosotros mismos con alguna forma de pensar o de hacer. También decía que, por ejemplo, Barrabás es otro personaje y es otro estado emocional. Decía que este estado emocional de Barrabás es que viene y nos roba, y nosotros muchas veces hemos robado a los demás de maneras inconscientes. A veces hemos robado sueños, ilusiones. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, no, eso ya déjalo por la paz, eso no se te va a dar, eso es muy difícil? O incluso a nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hemos robado nuestros sueños o nuestra tranquilidad? ¿Cuántas veces nos decimos que algo es difícil? ¿Cuántas veces vamos por ahí caminando con miedo? Pues este era el estado emocional de Barrabás. Entonces, cuando nosotros entendemos que Neville hablaba de la Biblia, pero interpretándola no desde los personajes, sino como estados emocionales que nosotros habitamos y que podemos cambiar de un estado emocional a otro precisamente por esta ley de asunción, porque nos asumimos, nos elevamos, nosotros podemos obtener la vida que queramos, podemos ser este Salvador. Entonces, ¿qué celebramos en la Navidad? Tradicionalmente, pues, el nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Pero cuando nosotros nacemos, les decía, cuando nosotros nacemos, porque Neville marcaba dos nacimientos, cuando nosotros nacemos físicamente, o sea, es decir, por ejemplo, yo nací el 21 de agosto, cada uno de ustedes ponga su fecha de cumpleaños, ahí es cuando Dios decide nacer y encarnar en nosotros esta omnipresencia, omnipotencia de Dios, que es todo poder y que es toda presencia y que está en todos lugares. Ahí Dios, para conocerse a sí mismo, para revelarse, porque como Él es todo, ¿cómo puede Él experimentar ese todo? A través del mismo. Él necesitó como fragmentarse en muchos, como nosotros que somos la unidad de Dios, pues como somos una parte de Él. No es algo que Dios esté dentro de nosotros, o sea, invadiéndonos un cachito. No es algo como que Dios esté lejos de nosotros, arriba en el cielo, como nos han contado. No, porque Dios, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Que es omnipresente, está en todo. Entonces es todo lo que yo soy, nomás que les digo, yo no soy toda la expresión de Él. Está expresado en muchas otras cosas, está expresado en muchas personas y también está expresado incluso muchas cosas en el mar, en
no sé, en la naturaleza. Por eso es que a veces cosas que nos inspiran tantísimo. Incluso no hay un juicio. Cuando hablamos de Dios, en realidad no hay un juicio. El juicio es humano, el bien, el mal, es una concepción humana desde nuestra conciencia, pero esta parte de la conciencia es la misma conciencia de Dios, que Él se experimenta en todos estos ámbitos, se experimenta a través de la luz, a través de la oscuridad, pues para poderse revelar y conocerse. Entonces es por eso que cuando nosotros nacemos realmente es Dios quien está naciendo y se está revelando a nosotros, pero nosotros normalmente pues no conocemos esto, o la mayoría de la gente no sabe esta parte, ¿no? Que es Dios naciendo en nosotros. ¿Por qué? Pues porque hemos venido aprendiendo de las tradiciones, de que quienes nacimos en una casa con una religión, pues aprendemos todo esto y así. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes? Es cuando nosotros empezamos a hacernos conscientes de lo que realmente somos, cuando empezamos a entender que los juicios, todas las creencias, todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido generación tras generación, pero no por una experiencia real. Cuando nosotros empezamos a tener los primeros contactos con nuestro ser interior, cuando vemos que hay más allá de los pensamientos, del ruido, del miedo. Por ejemplo, los que han experimentado alguna vez hacer meditación y pueden conectar con esa paz, con esa tranquilidad, y pueden sentir cómo emanan esa paz, esa tranquilidad, cómo no es algo que viene de afuera, sino es algo a lo que realmente pertenecemos, que estamos conectados, que somos uno en eso. Es ahí cuando empieza nuestro otro nacimiento. Y como les decía, en la Biblia Jesús representa al Salvador, al que nos tenemos que crucificar, decía Neville. O sea, ¿qué es lo que nos salva? ¿Qué salva a un enfermo? ¿Qué es lo que un enfermo desea? ¿Qué es lo que un enfermo quiere? Salud. ¿Qué es lo que lo salva a un enfermo? Pues tener salud. ¿Qué es lo que salva a una persona que se siente sola? Pues la presencia, la compañía, ¿no? Entonces, ese salvador somos nosotros mismos habitando ese estado emocional. Nosotros nos podemos dar esa salud habitando ese estado emocional, nos podemos dar esa compañía, ese amor, incluso esos recursos monetarios que a veces nos hacen falta desde el estado físico, desde el estado que yo observo. Pero cuando entro en esta nueva vida, en esta vida del Salvador, cuando yo me reconozco parte de Dios, es cuando realmente se da el nacimiento de Jesús. Porque ¿quién era Jesús? Es este maestro que nos va guiando el camino al Padre, el camino a la abundancia, el camino a Dios, que lo es todo y lo puede todo. Y es cuando tú empiezas a saber que tú lo puedes todo, que tú eres Dios, que lo tienes todo. Y es ahí cuando nacemos, como quien dice, en esta Navidad. Entonces, yo les quiero pedir que reflexionen un poquito aquí. ¿Qué ha sido para ti la Navidad en todo este tiempo? Les comentaba el otro día ahí en un grupo de Gaby Ramírez, que estamos varios compañeros que seguimos a Gaby, que la adoramos mucho y que es una gran maestra de Neville Goddard. Y comentaba el otro día yo ahí que es la primera vez que yo paso una Navidad más consciente de lo que es la Navidad. Por primera vez no voy a celebrar a un niño que nació hace 2000 años en un pesebre, sino a este Salvador que está dentro de mí y que soy yo mismo. Y reconocer esta parte no es tan fácil. Una vez que te haces consciente, pues es una reeducación constante, es estar quitando todas estas creencias limitantes que ya traigo injertadas en mí, todas estas veces que realmente he puesto un tope, un límite en algo, porque pienso que así es la vida, porque lo he confirmado muchas veces y lo he tomado como una creencia literal. Entre más yo practique la repetición de una creencia y entre más evidencia vaya juntando yo acerca de una creencia, más caigo en un estado de convicción.
Y cuando yo estoy convencida de algo, pues es lo que estoy dando por hecho, entonces es lo que yo empiezo a manifestar en mi vida, es lo que yo empiezo a vivir, porque esa es precisamente la asunción. Y cuando sabemos que tenemos una larga historia, ¿verdad?, de creencias en donde no era mucho a nuestro favor, creencias acerca de las parejas que me limitaban, que creía que no podía ser 100% feliz, que siempre uno iba a amar y el otro no, y todo este tipo de cosas, cuando se vuelven tan arraigadas en uno, es lo que uno empieza a materializar. Entonces finalmente siempre estamos materializando, les digo, nomás que a veces no nos damos cuenta, no esa conciencia, y muchas veces cuando ya empezamos a ver a conciencia lo que manifestamos, al principio no nos gustan nuestras manifestaciones. De hecho, Gaby nos dice, ¿verdad?, que algo muy necesario es reconocer realmente yo que ¿qué estoy creyendo? Para cuando yo reconozco que estoy creyendo algo malo, cuando yo estoy teniendo un resultado, no malo, pero que no es el que yo quería, uno distinto al que yo quería, debo de aprender a reconocerlo y reconocerme creador también de ese momento, de esa creación, para yo poder con esa creencia, para yo poder hacerme cargo, hacerme responsable de mí y empezarla a cambiar a cosas que me favorecen. Y a veces ahí es el reto, ¿no? Es muy fácil decir, soy Dios, ya nací de nuevo, estoy festejando mi nacimiento esta Navidad, pero ¿cómo se hace, no? O sea, ¿cómo lo practico diario? ¿Cómo empiezo realmente a resonar en eso? ¿Cómo empiezo a soltar estos viejos aprendizajes, estas viejas costumbres? Como si aparte mi vida material sigue proyectando y manifestando lo que yo por años creí, ¿no? Por ejemplo, yo al menos soy una mujer de 45 años, a lo mejor aquí están mucho más jóvenes ustedes y qué padre que están descubriendo la ley, pues a más temprana edad, pero cuando ya tienes un camino largo en el que no has sabido quién era tu verdadera esencia y no habías nacido a esto, a esta nueva vida de saberte que eres uno con Dios, te has puesto el pie muchísimas veces y, y luego de pronto dices, ok, voy a tener cuidado para no volver a caer, para no volver a equivocarme, voy a poner mucha atención a qué estoy proyectando, qué estoy recibiendo todavía de mí, en qué estoy operando, en qué está operando mi mente, a dónde le estoy prestando la importancia. Y es muy, muy, valga la redundancia, la importancia, es muy importante que yo el enfoque lo tenga en cosas que realmente sí quiero. Y cuando yo no quiero que algo me afecte, eso lo tengo que desaparecer, ni siquiera pensar en eso de cómo desaparecerlo. Porque a veces, oye Nancy, ¿cómo desaparezco el elefante rosa, no? ¿Cómo lo desaparezco? Pues el elefante rosa no va a desaparecer porque lo mencionas. Entonces lo que menos necesitas es preguntar cómo va a desaparecer el elefante rosa. Simplemente voltea a ver, pues no sé, que hay una jirafa amarilla, un león al café, no sé, o sea, voltea a ver otro tipo de cosas. Y para eso necesitamos una cierta disciplina. ¿Qué les propongo yo? Bueno, yo les propongo que esta Navidad, que de verdad están haciendo en conciencia de que ustedes son dioses, que están celebrando está otro segundo nacimiento que decía Neville, cuando ahora tú te haces consciente que eres Dios. El primero, les digo, Dios se hace tú, y el segundo nacimiento, que es la Navidad, es cuando tú te das cuenta que eres Dios. Empieces a vivir conforme a esto, empieces el día como realmente si fueras Dios. ¿Qué haría Dios? Dios se sentiría pleno, Dios se sentiría agradecido, Dios no vería las cosas difíciles. Dios, si tuviera miedo, lo enfrentaba, porque difícilmente iba a tener miedo, porque era más su sentido de expansión, de amor, que sabía que lo podía todo. Entonces, ¿cuántas veces, aparte de estas creencias que tenemos incrustadas que nos limitan, cuántas veces también somos nuestros enemigos, no solo con estas creencias, sino con nuestro actuar?
que si nos deprimimos, en vez de salir adelante, poner una canción que nos haga felices, mejor nos acostamos a dormir, mejor apagamos luces, mejor nos relegamos del mundo. Y Neville decía mucho, vayan al silencio, sobre todo cuando estén más inquietos, cuando tengan más miedo. Pero si yo voy al silencio, a quedarme callado, pero para quedarme callado entre comillas y que mi mente esté gire y gire y bombardeándome con las dificultades, con cómo las voy a resolver, pues eso no es realmente ser un cambio, eso no es realmente agarrar mi nuevo estado emocional de que soy mi Salvador, de que soy Jesús. No lo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque eso no es silencio. El silencio no es dejar callado todo alrededor, sino es entrar en la paz en mí, a silenciarme a mí, sobre todo a mis pensamientos. Y a veces es un reto, ¿verdad? Lo que les decía, hemos vivido con tanto ruido siempre que de pronto ¿cómo hago para calmarme? Y una de las formas que yo les quiero compartir que funciona, yo ya lo he practicado y funciona mucho, cuando de verdad ustedes tengan mucha ansiedad, bueno, hagan respiraciones muy lentas, meten el aire bien lento, sáquenlo muy lento. Su cerebro, de verdad, muchachos, o sea, el cerebro capta que estamos en un momento bien tranquilo porque estamos respirando pausados, aunque no sea cierto y aunque mi mente esté piense y piense cosas. Si yo empiezo a hackear mi mente con mi cuerpo, con esa respiración lenta, mi mente se va a empezar a calmar porque el cortisol va a empezar a bajar de mi cerebro. Ya que si es una depresión la que traigo, ya tengo días muy nostálgica, muy triste, nomás estoy pensando en puras cosas chocarreras, digo yo, o sea, puras cosas que me hacen ruido en mi cabeza y no me dejan estar en paz, pues yo les recomiendo que busquen siempre que tengan una música, o sea, que ustedes sepan que esa música sí o sí les va a despertar la energía, la alegría, el alma, una letra que los inspire mucho o un ritmo, no importa que la letra no sea muy genial, pero que sea un ritmo muy pegajoso que ustedes los contagie. Pónganlo. Al principio lo van a sentir muy feo, de verdad, cuando no estamos en armonía, la música no nos cae tan bien, o sea, luego lo sentimos como un rechazo, pero si la ponen y la dejan unos momentos, su cuerpo va a empezar a reaccionar a ella, va a empezar a moverse, a bailar y va a empezar a pasar este efecto que les digo, este efecto en donde todo se empieza a calmar. De verdad, ese es el primer paso para que empecemos a darnos cuenta de que realmente todo lo podemos. A veces yo he visto que nos enfocamos mucho en preguntas así como decir, oye, pero tengo muchos deseos, ¿cómo me conviene? ¿Asumo uno? ¿Asumo muchos a la vez? ¿Hago una sola imagen? ¿Visualizo? Pero como les decía en este principio del video, lo primero son las bases. Y las bases es que tú sepas que tú eres el poder operante. Las bases es que tú sepas que tú eres un ser elevado, asumido, y que des por hecho eso. Si tú das por hecho eso, créeme que tu corazón sabe lo que quiere perfectamente. Incluso tu corazón sabe más que tu cerebro lo que quieres. Tú puedes decir qué quiero en mi cerebro y puedo poner todas las imágenes que creo que quiero para mí. Incluso puedo creer que quiero un carro de tal modelo y tal año y a lo mejor no, a lo mejor lo que quiero es transportarme cómoda o tener una cierta imagen ante el mundo. Y a veces la reacción de por qué quiero una cierta imagen ante el mundo con un vehículo, a lo mejor lo que quiero es sentirme admirada, apreciada. Entonces el cerebro muchas veces incluso nos va a dar más interferencias, el cerebro físico, ¿no? Pero este cerebro que es nuestra supraconciencia, o sea, arriba de nuestra conciencia, este cerebro que es más allá de nosotros, de lo que percibimos normalmente, que no tiene esta limitación, sino que es nuestra conexión con esta divinidad, se va a comunicar a través de la intuición y a través del corazón. Entonces, cuando tú estás alegre, estás volviendo a las bases. Entre tú más alegre estás, entre tú más en paz estás, más vibración estás generando, más energía,
de bondad, y eso te viene de regreso. Te digo, ni siquiera es una imagen como tal, una visualización como tal, porque te va a alcanzar y te va a encontrar lo que tu verdadero corazón anhela. Muchas veces cuando nosotros ponemos una visualización o un deseo muy ferviente de algo, nos brincamos un poco esa rayita y ya no es tan deseo tan ferviente, sino ya se vuelve una obsesión. Cuando nosotros ya lo volvemos una obsesión, nosotros mismos estamos descendiendo en vez de asumirnos, o sea, elevarnos, descendemos porque estamos como dando por hecho que no lo tenemos, y que por eso lo deseamos. Entonces estamos en modo ladrón, en modo Barrabás, como les decía ahorita, nos robamos este sueño que tenemos y es por eso que nos entra la angustia y la desesperación. Entonces, ¿cómo es la mejor manera de ascender? ¿Cómo es la mejor manera de asumir? Dando por hecho que somos dioses, dando por hecho que somos parte de todo, que todo lo podemos, que somos omnipotentes, o sea, con potencia en todo y presencia en todo, omnipresentes, y que yo estoy conectado a todo, todo surge a raíz de mi conciencia, no hay algo que esté fuera o movido de lugar, todo es perfecto y pasa para mi bien. Empezar a decir incluso todo este tipo de afirmaciones, este tipo de cosas, todo es para mi bien, todo es perfecto, el empezar a autoobservarme, es empezar a despertar esta conciencia de ser realmente Dios y de empezar a tener realmente un nacimiento como es la Navidad, un nacimiento en, como decía Nebel, en segunda instancia, que no es el nacimiento físico, sino el nacimiento de la conciencia de saber quién soy. Entonces, no sé hasta aquí cómo se les ha hecho, los mando saludar a todos, les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero que les guste, que les deje un poquito de aprendizaje en algo, les digo, espero sobre todo que esta Navidad para ustedes haya sido tan nueva, tan simbólica y que perdure a través de todo el año, que el próximo año no solo podamos decir es un nacimiento más, sino que digamos es un aniversario de nosotros. Yo le decía a Gaby, ¿cómo te vas a preparar ahí para Navidad? Le decía, me voy a tener una velita y la voy a soplar como si fuera mi cumpleaños, porque yo realmente siento que realmente nosotros nacemos, o sea, constantemente nosotros tenemos esa capacidad de reinventarnos. Sin embargo, no es que nos estemos constantemente naciendo y constantemente reinventando, más bien es que constantemente estamos conociéndonos más, teniendo más conciencia de todo lo que somos, así como a veces tenemos la conciencia de cosas que no nos gustan de nosotros y decimos, ay, ¿por qué ahora soy así? ¿Por qué tuve este resultado? ¿Por qué me salió mal la magia? ¿Por qué de pronto me hice un contraste? Y empezamos a tomar conciencia de que nos hicimos un contraste, pero cuando yo tomo conciencia de que yo soy creadora, de que yo soy poderosa, aunque sea para formar un contraste, pero fue una creación mía, un poder mío, es fácil empezarlo a traducir y cambiar en conciencia, decir, entonces si puedo generar algo, lo puedo generar también para bien. Y ese descubrimiento de quién soy, les digo, en realidad es eso, es un descubrimiento, es un ir despertándonos cada vez más a quienes somos. Entonces les digo, más que un nacimiento, creo que es un aniversario y que espero que así lo tomen como un aniversario, que sigan descubriendo el Dios que son, que sigan descubriendo el Dios que son y que lo sigan llevando a sus vidas, que contagien a mucha gente esta información, porque les digo, a mí esto me cambió la vida. Yo a veces veo personas, les digo, que no son conscientes de que esta ley opera y que sufren demasiado y digo, la ley de verdad nos da un sentido de poder al saber que no soy víctima del destino, que el destino está en mis manos, que el destino es el que yo elijo, el que yo quiero. Y me gusta mucho tocar esto del foco cuando iban a inventar el foco, que decían que cómo le hiciste para persistir
para persistir, porque decía Neville, pues es que esto se trata de persistir y persistir hasta que lo veas hecho realidad. Y le decían, ¿cómo lo hiciste para persistir? Y él decía, no, pues simplemente no me he equivocado, simplemente no me ha salido lo que yo he querido y pues he seguido porque yo ya dije que me va a salir lo que quiero. Y me gusta mucho esta frase para la ley de Asunción, porque realmente cuando nos ha salido algo que no es todavía el resultado que queremos, pues no es el resultado final y podemos seguir persistiendo. Entonces no somos víctimas de nada, somos así de grandes, somos así de poderosos, somos así divinos, nuestra esencia es ser dioses. Y qué padre también cuando entiendes eso, porque solo ves dioses a tu alrededor. Gracias porque estoy rodeado de dioses aquí que me acompañaron. Gracias, Lili, que aquí me estás saludando. Gracias a todos por haber estado. Que tengan muy bendecida noche y que tengan una excelente Navidad. Que de verdad sigan creciendo en este Dios que ustedes son, en conciencia y en amor, para que se les conceda todo lo que ustedes quieran ver reflejados en sus vidas, materializados. Gracias. Bye bye.